Tengan buen día, jóvenes estudiantes. En esta oportunidad vamos a ver lo que es movimiento circunferencial. Estamos dentro del movimiento curvilíneos. ¿Ya? El movimiento circunferencial es un movimiento circular, este tipo de movimiento en el cual la partícula tiene como trayectoria una circunferencia. Esto se llama movimiento lineal. Y el radio de giro barre simultáneamente un ángulo central, que hablamos de movimiento angular. Entonces, en la figura, como podemos observar, muestra el desplazamiento de una partícula del punto A hacia el punto B, describiendo un arco de circunferencia S. Eso sería en cuanto al movimiento lineal. Y un ángulo central θ, movimiento angular, como les venía a explicar. La relación entonces entre el arco S y el ángulo central θ está dada porque la longitud de arco sería θ por el radio, el ángulo por el radio, donde S y R se miden en unidades de longitud y θ siempre debe estar en radianes. Hay que recordar una revolución, acá hablamos de una vuelta, equivale a 2 pi radianes, que es equivalente a 360 grados. Pero acá el ángulo, insisto, lo vamos a trabajar en el sistema radial. Radianes. Veamos algunos conceptos importantes. Desplazamiento angular es una magnitud física vectorial de módulo correspondiente al ángulo central, descrito por el móvil y dirección perpendicular al plano de giro. Velocidad lineal o tangencial, magnitud física vectorial tangente a la trayectoria, como podemos observar en la gráfica, en cada punto cuyo módulo sería longitud de arco o desplazamiento lineal sobre el tiempo. Se mide en metros por segundo. La aceleración tangencial es una magnitud física vectorial que se define como la variación del módulo de la velocidad tangencial por unidad de tiempo, cuyo módulo sería velocidad final menos velocidad sobre el tiempo. Eso sería en módulo. La unidad sería en metros por segundo al cuadrado. Aceleración centrípeta sería magnitud física vectorial cuya dirección es hacia el centro, siempre se dirige hacia el centro de la circunferencia. Es responsable del cambio de la dirección de la velocidad, cuyo módulo instantáneo es la velocidad angular, magnitud física vectorial definida como el desplazamiento angular por unidad de tiempo. ¿Ya? Entonces la velocidad angular sería el ángulo sobre el tiempo. En este caso, el desplazamiento angular es el ángulo. En el MC1 no se mide en radianes por segundo. Podemos ver en este caso la velocidad angular. En este caso, paralelamente, tenemos ahí la aceleración angular también. La aceleración angular, magnitud física vectorial definida como la variación de la longitud de la velocidad angular por unidad de tiempo. Vectorialmente sería el cambio de velocidad por tiempo. Si la aceleración angular es constante, habla de un movimiento circular uniformemente variado, y como podemos saber más detalladamente, su movimiento es acelerado o retardado por la mano derecha, la regla de la mano derecha. Se mide en radianes por segundo al cuadrado. Podemos ver la gráfica. La aceleración total de la partícula está dada por... Entonces la aceleración total es la resultante de la aceleración tangencial y aceleración centrípeta, y cuyo módulo sería pues teorema de Pitágoras, la raíz cuadrada de aceleración tangencial al cuadrado más aceleración centrípeta al cuadrado. La aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial sobre el radio o velocidad angular al cuadrado por el radio. La relación de que se cumple es que velocidad tangencial es igual a velocidad angular por el radio, y también que aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio. El movimiento circular uniforme es aquel movimiento cuya trayectoria es una circunferencia y el módulo de su velocidad permanece constante.
constante. Es decir, que el móvil va a recorrer ángulos iguales en tiempos iguales, como podemos observar en la gráfica. Entre los elementos podemos mencionar dirección radial, tangencial, centro de la curvatura, radio de la curvatura, la velocidad tangencial y aceleración centrípeta, que siempre está dirigida hacia el centro de la circunferencia. ¿Qué características tiene el movimiento circular uniforme? Que la velocidad tangencial o lineal es tangente a la circunferencia, tiene dirección tangencial. La aceleración del movimiento es la aceleración centrípeta, ya que no existe aceleración tangencial. La aceleración centrípeta se dirige hacia el centro de la circunferencia, tiene dirección radial y mide el cambio en la dirección de la velocidad con respecto al tiempo. La velocidad y la aceleración centrípeta tienen valores constantes y que la velocidad y la aceleración centrípeta tienen direcciones perpendiculares. Un cuerpo describe un MCU cuando presenta las siguientes características. Uniforme, sabíamos que las velocidades son constantes en módulo, la tangencial, angular, aceleración centrípeta. Acuérdate que decimos constantes en módulo, porque la velocidad y aceleración son vectoriales. Teniendo en cuenta que la aceleración centrípeta es la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio es constante, entonces ya hemos visto la gráfica de aceleraciones, tenemos que la aceleración total sería la aceleración centrípeta. Veamos el periodo. Es el tiempo que tarda una partícula en efectuar una vuelta completa. Matemáticamente lo decimos que el periodo es igual al tiempo total sobre el número de vueltas. Se mide en segundos. Por ejemplo, si el periodo de un móvil con MCU es 3 segundos, ¿qué vamos a decir? Significa que tarda 3 segundos en realizar una vuelta. 6 segundos en realizar 2 vueltas, 3 segundos en realizar 3 vueltas y sucesivamente. La frecuencia indica el número de vueltas por unidad de tiempo que efectúa una partícula. La frecuencia se puede expresar en revoluciones por segundo. Equivale a la inversa del periodo. Matemáticamente la frecuencia seríamos número de vueltas sobre tiempo total. La unidad en sistema internacional, la frecuencia es el Hz o es la -1, cuyas otras unidades de frecuencia también tenemos revoluciones por hora, revoluciones por minuto y revoluciones por segundo. Por ejemplo, si la frecuencia de un móvil con MCU es 2 revoluciones por segundo, esto quiere decir que tarda 1 segundo en realizar 2 vueltas. La frecuencia también es la inversa del periodo y viceversa. Por ejemplo, si el periodo de una partícula es 4 segundos, su frecuencia sería 1/4. Las ecuaciones del movimiento circular uniforme. De ahí tenemos que el número de vueltas es igual al desplazamiento lineal sobre 2pi por el radio o desplazamiento angular sobre 2pi. La más usada es que desplazamiento angular sobre 2pi. La velocidad tangencial en función del periodo sería 2pi por el radio sobre el periodo. La velocidad tangencial también es desplazamiento lineal sobre tiempo. La velocidad angular que es igual a 2pi sobre el periodo o 2pi por la frecuencia. O también que la velocidad angular es desplazamiento angular, que es el ángulo, sobre tiempo. Siempre el ángulo medido en radianes. Las unidades indicamos a continuación. Desplazamientos lineales. Linealmente, longitud es el metro, centímetros, tiempo segundos. La velocidad entonces tangencial sería metros por segundo, centímetros por segundo. En cambio, lo angular, el ángulo está en radianes, el tiempo de segundo decimos la velocidad angular sería radianes por segundo, o revoluciones. El ángulo expresado en revoluciones, en vueltas sobre segundo, por el tiempo en segundo, entonces decimos revolución por segundo. Si está el tiempo en minutos, revolución por minutos, que eso más se relaciona con la frecuencia. Tenemos que la aceleración tangencial es igual a velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio o velocidad angular al cuadrado por el radio. O en función del periodo, 4pi al cuadrado sobre el radio por periodo al cuadrado.
No olvidar las relaciones que antes hemos mencionado con respecto a la velocidad tangencial y angular, aceleración tangencial y angular. Entonces aquí es muy importante, como el ángulo lo trabajamos en radianes, usamos uso de sistema radial. Entonces la fórmula para convertir un ángulo de sistema sexagesimal a sistema radial o viceversa, empleamos la siguiente relación. De sistema sexagesimal a radial o radial a sexagesimal, S sobre 180 numéricamente, los números R sobre pi. Eso puede emplear, hay un método práctico, por ejemplo, de radianes a sexagesimal, simplemente al pi le damos un valor, un equivalente de 180 grados, un valor equivalente, y directamente convertimos de radial a sexagesimal. Actividad de clase, me dicen acá, de convertir de sexagesimal a radianes. Uso la fórmula de conversión, S sobre 180 es igual a R sobre pi. Por ejemplo, en el primer grado, en el primer ejercicio, 15 grados sexagesimales, reemplaza el S, que es 15 sobre 180 es igual a R sobre pi, es equivale a pi sobre 12 radianes. Es decir, que 15 grados sexagesimales equivale a pi sobre 12 radianes. Así sucesivamente para los 4 primeros ejercicios, o 5 hasta el E. A partir del F hasta el I, estamos convirtiendo de radianes a sexagesimales. Como dije, el método práctico, a pi le damos el valor de 180 grados sexagesimales. Nada más en todo ello hemos hecho eso. Por ejemplo, pi sexto sería 180 grados entre 6, sería 30 grados sexagesimales. Es decir, que pi sexto equivale a 30 grados sexagesimales. Los problemas para la clase. El primer bloque dice, calcula la velocidad angular en radianes por segundo de una partícula que gira a 180 revoluciones por minuto. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Como datos, la frecuencia es 180 revoluciones por minuto. Lo vamos a convertir a revoluciones por segundo. Eso simplemente un minuto equivale a 60 segundos. Dividimos entre 60, tenemos que sería la frecuencia 3 revoluciones por segundo y me piden la velocidad angular. Entonces utilizo la fórmula donde relaciono la velocidad angular con la frecuencia. Es decir, que la velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia. Reemplazamos el valor de la frecuencia y obtenemos que la velocidad angular sería 6pi radianes por segundo. 2. Dice, ¿cuál será la velocidad angular en radianes por segundo del segundero de un reloj de aguja? Entonces, la frecuencia del segundero de un reloj de aguja tenemos que es una revolución por minuto, se da una vuelta en un minuto. Eso significa 1 sobre 60 revoluciones por segundo. La velocidad angular es 2pi por la frecuencia, es decir, la velocidad angular reemplazamos datos, sería 2pi sobre, pi sobre 30 radianes por segundo. 3. Dice, una partícula está girando con MCU, tiene una velocidad angular de 4 radianes por segundo. ¿Qué ángulo en radianes habrá girado en un minuto? Entonces los datos tenemos velocidad angular 4 radianes por segundo, el tiempo es un minuto 60 segundos y me pide el ángulo, el desplazamiento. ¿Ya? También te puede decir cuál es su desplazamiento angular. En este caso directamente dice el ángulo. Entonces utilizamos la fórmula que la velocidad angular es el ángulo sobre tiempo. Entonces reemplazamos datos, obtenemos que el ángulo sería de 240 radianes. 4. Si una partícula que gira con MCU barre un ángulo de 240 radianes en un tiempo de 8 segundos. Hallar su velocidad angular, su frecuencia y periodo. Primero tenemos los datos generales son que el tiempo es 8 segundos y el ángulo es de 240 radianes. La primera pregunta para hallar la velocidad angular sería el ángulo sobre tiempo. Reemplazamos datos, obtenemos que la velocidad angular sería 30 radianes por segundo. La frecuencia, usamos la fórmula de que la velocidad angular es 2pi por la frecuencia. Reemplazamos datos y obtenemos que la frecuencia es 15 sobre pi hertz o s a la menos 1. Y el periodo es la inversa de la frecuencia, es decir que el periodo sería pi sobre 15 segundos.
5. Un disco gira con una velocidad angular constante de 8 radianes por segundo. Hay el ángulo que barre un tiempo de 5 segundos. La velocidad angular es 8 radianes por segundo, el tiempo es 5 segundos y me piden el ángulo. ¿Qué tenemos? La velocidad angular sería el ángulo sobre tiempo. Eso significa que reemplazamos los datos y obtenemos que el ángulo sería 40 radianes. 6. Las aspas de un molino giran con una velocidad angular constante de 12 radianes por segundo. ¿Qué tiempo demora en barrer un ángulo de 180 radianes? Como datos tenemos que la velocidad angular es 12 radianes por segundo, piden el tiempo y el ángulo es de 180 radianes. La fórmula es que la velocidad angular sería el ángulo sobre tiempo. Reemplazamos datos, obtenemos que el tiempo sería 15 segundos. P2 dice: el vector de la velocidad angular es tan perpendicular al plano de rotación. En un movimiento circular, el módulo de la velocidad angular es constante. En el movimiento circular uniforme, la velocidad tangencial es tangente a la circunferencia. En un movimiento circular, una partícula recorre arcos iguales en tiempos iguales. Arcos y ángulos también estamos refiriendo. La profesión: en una semana riego 2 veces mi macetero. Eso indica el periodo. Dice: con respecto al movimiento circular, señale verdadero si la profesión es verdadera, si es correcta, y falso si no lo es. La velocidad angular es constante en módulo. Eso es verdadero. La aceleración angular es constante. Falso. La dirección de la velocidad tangencial no varía. Falso. La cantidad 6 pi radianes equivale a ¿cuántas vueltas? A 3 vueltas. Simplemente divide entre 2 pi. En movimiento circular equivale a 3 vueltas. En movimiento circular uniforme, las velocidades angular y tangencial son perpendiculares. En la presión, riego 2 veces macetero en una semana indica frecuencia. Ahora dice: la cantidad de 6 pi radianes equivale a ¿cuántas vueltas? A 3 vueltas. La cantidad de 20 pi radianes equivale a ¿cuántas revoluciones? 10 revoluciones, que es lo mismo de vueltas, sinónimos. Bloque 3. En un disco gira con movimiento circular uniforme y barre un ángulo de 120 grados sexagesimales en un sexto de segundo. Hallar la velocidad angular del disco en radianes por segundo. Lo primero es que voy a convertir, ¿ya?, de grados sexagesimales a radianes. Utilizo la fórmula S sobre 180 es igual a R sobre pi y obtengo que el ángulo sería 2 pi tercios radianes. Ahora la velocidad angular sería el ángulo sobre tiempo. Reemplazamos datos y llegamos a que la velocidad angular es 4 pi radianes por segundo. Entonces, si una partícula con MSU describe 60 vueltas en 5 segundos, hay su velocidad angular en radianes por segundo. Tenemos que la frecuencia es el número de vueltas sobre tiempo. Reemplazamos datos, sería la frecuencia 12 revoluciones por segundo. Entonces la velocidad angular sería 2 pi por la frecuencia, reemplazo datos, sería 24 pi radianes por segundo. 3. Se sabe que una partícula giró 21 radianes en 3 segundos. ¿Qué ángulo giraría dicha partícula en 10 segundos? Tenemos que la velocidad angular sería el ángulo sobre tiempo, reemplazamos datos, obtenemos que sería 7 radianes por segundo. Esa es la velocidad angular. Ahora voy a hallar el ángulo de dicha partícula después de 10 segundos. Con los mismos datos, velocidad angular sería ángulo sobre tiempo, reemplazamos el dato, sería 7 θ sobre 10, por lo tanto el ángulo sería de 70 radianes. Una partícula gira 30 revoluciones por minuto, es la frecuencia. Voy a convertir a revoluciones por segundo dividiendo entre 60 y obtengo que la frecuencia es 1/2 revoluciones por segundo. ¿Qué ángulo giraría la partícula en 4 segundos? Piden el ángulo, el tiempo es 4 segundos. Reemplazamos datos, velocidad angular sería
el ángulo sobre tiempo, pero también la velocidad angular de 2pi por la frecuencia. Reemplazamos esos datos, sería 2pi por la frecuencia es igual al ángulo sobre tiempo. Reemplazamos esos datos, obtengo que el ángulo sería de 4pi radianes. Se sabe que una partícula dio 16 vueltas en 8 segundos. ¿Qué ángulo gira en 10 segundos? Entonces de ahí que no tenemos información de la frecuencia. Sería de 2 revoluciones por segundo. Y la velocidad angular es 2. Y el tiempo es 10 segundos, me piden el ángulo. Velocidad angular es el ángulo sobre tiempo. Reemplazamos también que velocidad angular es 2pi por la frecuencia es igual a tita sobre tiempo. El ángulo sobre tiempo. Entonces esa es la nueva relación. Y reemplazamos datos, obtengo que el ángulo sería de 40pi radianes. Un ventilador da 160 vueltas, haya su velocidad angular si cumple con el MCU. Tenemos que la frecuencia sería de 40 radianes por segundo y la velocidad angular es 2pi por la frecuencia. Reemplazamos datos, sería de 80 pi radianes por segundo. 7. Una partícula gira con MCU y una velocidad angular de 4 radianes por segundo. Calcula el ángulo en radianes recorrido en un minuto. Tenemos que el tiempo es 60 segundos, la velocidad angular es 4 radianes por segundo, piden el ángulo. Reemplazando el ángulo la velocidad angular es el ángulo sobre tiempo. Reemplazamos datos, el ángulo sería 240 radianes. 8. Se sabe que una partícula gira 40 radianes en 5 segundos. ¿Qué ángulo girará en radianes por segundo al cabo de 10 segundos? Lo primero, con esos dos datos hallo la velocidad angular, que sería de 8 radianes por segundo. Ahora al cabo de 10 segundos tenemos la velocidad angular tita sobre tiempo. ¿Cuál sería el ángulo? Sería de 80 radianes. Gracias, jóvenes estudiantes. Nos vemos en el próximo tutorial.